Gracias, presidente. Señora portavoz, señorías. Los constantes recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por el Gobierno del PP desde el 2012 han traído, entre otras muchas consecuencias, que tengamos en este país millones de hogares con todos sus miembros en paro, por ejemplo, o cientos de miles de familias desahuciadas por los bancos al no poder pagar sus hipotecas, constituyendo estos hechos la expresión de una política que fundamenta la salida de la crisis en el ajuste social, en el recorte de los derechos de los trabajadores y de los más desfavorecidos de nuestra sociedad y, en definitiva, en el incremento de las desigualdades. Todo ello provoca un aumento de la protesta social y, frente a esta respuesta social, el Gobierno no se plantea modificar sus políticas, sino que, fieles a su ideología conservadora, su reacción es exclusivamente represiva. Lo cual queda patente con la aprobación de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Una ley que se aprueba, según el Gobierno, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Pero una reflexión, señorías. La seguridad ciudadana y el orden público no son derechos fundamentales de los ciudadanos. No están reconocidos como tales en la Constitución ni tampoco en los convenios internacionales ratificados por España. El Tribunal Constitucional no reconoce la seguridad ciudadana como un derecho fundamental, sino que la considera una función de los cuerpos de seguridad, inseparablemente unida, eso sí, al derecho a la libertad individual. Esta ley, por tanto, atribuye a la Administración no la facultad de preservar la seguridad ciudadana, sino la de sancionar el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Es una ley que, según los expertos, afecta gravemente a derechos fundamentales y a principios jurídicos. Pondré los siguientes ejemplos. Vulnera el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política, ya que quedan señalados e incluidos en una especie de lista negra una serie de ciudadanos por su disidencia al participar, por ejemplo, en manifestaciones. Contraviene el derecho de defensa y la presunción de inocencia, pues lo que manifiesten los agentes que hayan presenciado determinados hechos constituye base suficiente para la multa, pesa más que la palabra del procesado, algo que rompe el principio de equidad procesal. Transgrede el derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal. La policía puede pedir identificación o realizar cacheos ante simples indicios de que la persona pueda cometer un delito o portar algo peligroso. Se hace muy difícil, de esta manera, impedir cualquier extralimitación policial y garantizar el derecho fundamental a la intimidad. Quebranta el derecho a la información, porque el derecho a informar no es matizable en una ley administrativa, sino en el Código Penal. Por ejemplo, no se puede difundir imágenes de la policía, pero los agentes de policía sí que pueden grabar a personas. Afecta también al principio de seguridad jurídica, porque está llena de conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace que el ciudadano no tenga seguridad de lo que es punible o no. Por ejemplo, es punible la falta de respeto y consideración a un policía y no se determina en qué consiste esa falta de respeto y consideración. Un insulto, un gesto, una agresión, no se sabe. Es una ley que sanciona y criminaliza prácticas tan normalizadas, sobre todo actualmente, como oponerse o parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles, por decir solo alguna. La Ley 4/2015 ha sido criticada duramente por distintos organismos nacionales e internacionales, como Naciones Unidas, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa o el Tribunal Constitucional. Ya se dice en la exposición de motivos. Para algunos es considerada como el mayor atentado a la libertad de expresión en España durante los últimos años y uno de los mayores retrocesos de la democracia española desde el franquismo. Para otros supone un punto de inflexión muy grave por lo que a los derechos humanos y en especial civiles y políticos se refiere. Es, como ya adelantaba, un instrumento de política represiva sobre los derechos de los ciudadanos frente a la contestación social, pero también es una reforma que expresa concepciones ideológicas profundas de la derecha española sobre el alcance de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Transforma el conflicto social en un conflicto de orden público. Ahora bien, todo esto no es nuevo. Vamos a terminar el pleno con un ilustrado.
Ya en 1748 decía Montesquieu que en los estados de Europa las penas han disminuido o aumentado a medida que éstos se acercaban a la libertad o se alejaban de ella. Durante los últimos 4 años de gobierno del PP nos alejamos a pasos agigantados de la libertad, luego las penas han aumentado. Para nuestra desgracia, en este caso, el silogismo se cumple. Necesitamos, señorías, un nuevo gobierno que nos devuelva las libertades perdidas y así las penas disminuirán. También aquí se cumplirá el silogismo, pero en esta ocasión para beneficio de todos los ciudadanos españoles. Para el Partido Socialista el objetivo es aprobar una nueva norma que restituya el marco legal establecido por la Ley 192, ley socialista, por cierto, con algunas modificaciones que sean necesarias y buscando siempre el consenso de todas las fuerzas políticas o de la mayoría de ellas. Derogar, señor portavoz del PP, no supone necesariamente volver a lo anterior. Votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias.